dirigir el servicio, por esas palabras de Lucas, en San Lucas, y que Dios siga obrando en él, en su ministerio, obrando en ese llamado, en ese propósito de enseñar la palabra dentro y fuera de tiempo, sin falla, y que el anhelo de nuestro hermano siempre sea honrar al Señor por medio de la palabra. Amén. Paz de Cristo. ¿Cómo estamos en esta tarde, esta noche? Bendecidos. Estamos bendecidos. Estamos al fin de largos días de trabajo, pero estamos aquí. Y qué gran privilegio, hermanos, saber que detrás de todo el caos, de todo el movimiento dentro de la semana, se encuentra este tiempo siempre para venir, reunirnos y alabar a nuestro Señor Todopoderoso. Y es un privilegio, hermanos, estar aquí también. Y les pido que en esta noche la palabra del Señor, pues la palabra de nuestro Dios pueda ser de gran beneficio a nuestras vidas cada vez que leemos, cada vez que escudriñamos, en todo momento, que siempre estemos dispuestos no solamente a escuchar, sino a ver lo que la palabra del Señor nos está diciendo, lo que Dios mismo nos dice mediante su palabra, por detrás de su palabra. Así, hermanos, les pido que abran sus Biblias al libro de Malaquías. Y como ya hemos mencionado, pues, y si nos dimos cuenta, la semana pasada terminamos el libro de Gálatas. Siempre después de un libro, hermanos, hay un resumen. Normalmente hay un resumen. Cada vez que termina un libro, Efesios, Tito, ¿cuál más? Filemón, ¿no? Santiago, Colosenses, varios libros que hemos tocado, hemos estudiado, siempre hay un resumen. En el caso de Gálatas, es evidente de que el tema del libro se repetía seguidamente y a la conclusión de la carta de Gálatas, Pablo él mismo de una forma resume todo lo que tenía esa carta tan profunda. Y él habla de los falsos maestros y luego habla del recordatorio de gloriarnos solamente en la cruz de Jesús. Así es que Pablo mismo da un gran resumen que pues no es necesario pues repetir otro resumen, sino que Pablo él mismo lo incluye y es de gran estimo, gran ánimo ver ese recordatorio de que nuestra gloria está en la cruz, nuestra vida es la cruz, es Cristo, nuestra muerte es Cristo, nuestro andar es Cristo, nuestro todo en todo es Cristo Jesús. Amén. Así es que en esta noche continuamos con un libro nuevo, que es el libro de Malaquías. Y vamos a leer la primera porción de Malaquías. La primera porción de Malaquías, que sería el capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 14. ¿Estamos ahí? Dice la palabra así, que esta porción se titula Amor de Jehová por Jacob, o Judá, que era el pueblo suyo. Versículo 1, leamos todos juntos. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para
chacalas del desierto? Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptará ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Sí, hermanos, pueden orar, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este momento por esta palabra que estamos a punto de, Señor, escudriñar, estudiar. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que nos guía, sea el que dirija esta enseñanza, esta profundidad de escudriñar, de buscar de ti, mediante tu palabra, en esta carta, este libro de profecía, y que sea de gran beneficio a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que estemos atentos a tu palabra, que no estemos distraídos, Señor, pero que podamos tener toda suma atención en lo más valoroso de nuestras vidas, que es tu palabra activa y viva y eterna. Te damos gracias en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y sé que esta porción, este primer capítulo, fue un capítulo pues poco largo. Son 14 versículos. Y este estudio, hermanos, para que no se asusten, no es verso por verso, aunque hay tanta información, por lo cual podemos ir paso por paso. Pero, hermanos, pues estando muy en meditación, encontrándome en meditación sobre pues mi vida y sobre las cosas, sobre cómo doy estudios, pues ha estado reflejando mucho, y creo que también es de gran beneficio poder entrar a varios libros y escudriñar sus temas principales,
por lo cual podemos extraer, podemos indagar y podemos sacar puntos cruciales o importantes sobre las cuales podemos meditar, podemos crecer. Y no solamente es de ir verso por verso, aunque es de toda forma, toda enseñanza, lo sumo es verso por verso en el concepto o en la regla de que cuando estudiamos la palabra verso por verso o versículo por versículo, no estamos formando nuestras propias creencias. No estamos entrando en temático y luego que hay ciertas cosas que quizás hacen que el cuerpo no entienda o haya división, entonces no vamos a leer todo. Creo que verso por verso es lo más práctico si en verdad queremos conocer al Dios vivo, al Dios poderoso, porque toda su palabra es inspirada, toda su palabra es inefable, es decir, no hay error desde Génesis a Apocalipsis, es su palabra, es dirigido por Él, es dirigido por su Espíritu. Y no podemos rechazar lo que está escrito. Y es por esa razón que nosotros como iglesia leemos tan profundamente la palabra, para reconocer que nosotros podemos inventar cualquier cosa o inventar opiniones, pero mediante estar fijos en la palabra, versículo por versículo, no da lugar para rechazar ciertos puntos de la Biblia. Y eso es lo más hermoso que Dios nos ha dejado para leer toda la Biblia. Y detrás de eso trae esa inspiración a indagar este libro de Malaquías, y no solamente el libro de Malaquías, sino un pensamiento, un deseo que tengo, que es estudiar los libros de los profetas menores, para ver ese patrón que se encuentra desde el Antiguo Testamento, que nos guía o que les guiaba a los israelitas a reconocer la necesidad de su gran Mesías. Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios, incluso en los libros de los profetas, nos da, hermanos, tanta aplicación práctica. Como vamos a ver en esta noche, vamos a hacer un resumen breve de esta carta, de este libro más bien, de profecía de Malaquías, y vamos a entrar en el primer capítulo. Y es importante, como he dicho, pues reconocer esos principios, esos principios que Dios nos ha dejado, por los cuales hay bastantes que podemos aprender, reflexionar y crecer y abundar en el amor de Dios, en ver el tema más grande de todas las cartas de profecía. ¿Y cuál sería ese tema, si sabemos? Es un pacto inquebrantable de Dios. El pacto inquebrantable de Dios que desde el principio, con los israelitas entrando a la gracia y la iglesia, es dado por Cristo Jesús. Y es un pacto inquebrantable de salvación. Es un pacto que Dios establece con sí mismo, con Él mismo, y Él cumple su pacto. Y es importante reconocer eso desde el principio, desde la antigüedad, porque a veces sentimos como que lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, sin discernir toda la palabra, muchos se confunden y concluyen que todo cae en el hombre y que el hombre, ahí es la historia, y que Dios no tiene cierta soberanía o toda soberanía sobre nuestras vidas. Y como cristianos a veces vivimos actuando como que cae todo en nosotros y que pues Dios no es soberano. Pero la palabra desde el principio al fin, hermanos, nos pinta una imagen de un Dios de pacto, un Dios que promete y cumple, promete y cumple, promete y cumple. Y Él guarda un remanente, Él cuida de su pueblo, aun cuando son rebeldes, como dice aquí en Malaquías. Y ese es el gran ejemplo. El libro de Malaquías, hermanos, es el libro último del Antiguo Testamento, antes de entrar
al Nuevo Testamento, antes de entrar al cumplimiento del pacto, es decir, la venida del Mesías. Entonces Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y luego hay un periodo de silencio de cientos de años o cientos de años y luego comienza el ministerio de Cristo. Entonces aquí vamos a leer, hermanos, este libro y creo que como ya hemos leído podemos ver el tema de esta carta, de esta declaración de Jehová hacia su pueblo que se encontraba en desobediencia. Pero no solamente eran rebeldes, ni solamente era desobediencia, sino que había también gran desánimo en ver el curso de sus vidas, en ver lo que estaba aconteciendo, en ver la espera de Jehová. Ellos sentían como que Dios estaba lejos. Ellos se sentían aislados de una forma. Ellos se sentían como que no había propósito en lo que estaban haciendo, en sacrificios, en reverencia a un Dios que debemos de temer, un Dios de poder, un Dios de honor, de gloria, en el cual, hermanos, si ni podemos salir en el día para ver el sol, que es una simple estrella en los cosmos de billones y billones de estrellas existentes, no podemos ver el sol y guardar nuestra vista. Si volteamos a ver el sol, ¿qué pasa? La primera cosa que vamos a decir, si fijamos nuestros ojos en el sol, va a decir, ¿dónde fueron todos? ¿Qué pasó con todo? No veo nada. Es la ciega, es ser ciegos, nos convierte a ciegos. Perdemos la vista si vemos el sol. Por lo cual, pues, no es recomendado ver el sol. Pero, hermanos, si aún ese simple, lo que podemos decir simple estrella, parte de la creación, no podemos ver con nuestros propios ojos, cuanto más el creador de este cosmos, del universo tan grande e ilimitable, este mundo que nosotros ni podemos saber lo que está aconteciendo en la casa enseguida, ni mucho menos al otro lado del mundo. Pero Dios es tan soberano que sabe todas las cosas a todo tiempo, incluso sabe cuántos cabellos, dice el salmista, dice David, tenemos sobre nuestra cabeza. Él sabe en dónde estamos a cada momento y nosotros no podemos dar esa ofrenda que Él requiere. Esto es el punto de la carta de Malaquías. En preparación al que en verdad habría de venir para cumplir el sacrificio perfecto, el pacto perfecto, de satisfacer el hambre de los judíos que sentían que no había sentido en ningún aspecto de su religión. Habría de venir un Mesías para cumplir esa sed, esa hambre y esa falta de entendimiento por lo cual practicaban y hacían lo que hacían. Entonces vamos a ver, hermanos, 5 puntos en esta carta, y en esta noche vamos a ver el primer punto, pero no sino antes comenzar con una breve explicación o breve información detrás de esta carta. Y la carta de Malaquías, la palabra Malaquías en hebreo significa el mensajero. Entonces, el nombre Malaquías, de cierta forma, podría haber sido una persona nombrada Malaquías o fue alguien que fue nombrado Malaquías porque fue encomendado o fue enviado como el mensajero, el profeta para anunciar al pueblo judío, a los israelitas, de una esperanza, de que aunque en ese momento de sus vidas se sentían tan alejados y no le daban importancia a lo que merecía importancia, quien es Dios,
Malaquías es enviado al pueblo para dar esta noticia, para recordarles de sus acciones, para darles a entender de la forma en la cual estaban viviendo no era forma adecuada para vivir delante de Dios. El Dios que les había dado todo y más. El Dios que había liberado sus ancestros de Egipto. El Dios que había hecho un pacto con su padre Abraham y luego con todos los que habrían de seguir. Por lo cual este primer capítulo dice que amor ¿para quién? Para Jacob. El pacto que estableció con Isaac y luego después de Isaac, Jacob. Estos son pactos inquebrantables que fueron establecidos desde el principio, desde el primer padre Adán. Por lo cual él dice en Génesis 3 y le da la profecía a Jehová a Adán y Eva sobre el perfecto, el Mesías que habría de venir para derrotar a Satanás, al serpiente y aplastar su cabeza. Es decir, tener victoria sobre el dueño del pecado en esta tierra. Esta carta es el último recordatorio antes de que brillara la luz resplandeciente a la tierra. Y esa luz resplandeciente es Cristo Jesús. Y nosotros podemos ver eso mediante inspiración, mediante revelación del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, hermanos, no hay capacidad de comprender ninguna cosa que se encuentra en la palabra, ni hay deseo de escudriñar la palabra. Y comienzo con eso para recordarles también que el sentir de escudriñar y de buscar y de desear vivir por Él son señales y marcas de que pertenecemos al Dios viviente. Porque su pacto no simplemente terminó cuando vino Cristo, aunque su pacto fue cumplido en Él. El pacto continuará hasta el establecimiento de su reino. Porque el pacto de Dios para con su pueblo es pacto no solamente para con su pueblo, como nuestro hermano ha estado enseñando en Romanos, sino que es un pacto de puerta abierta ahora mediante la gracia de Dios. Que cualquier que escucha el mensaje de vida eterna, el mensaje del Evangelio y cree en Cristo, tendrá vida eterna. Amén. Así es que esta carta fue escrita en una época aproximadamente en los años 450 a 430 años antes de Cristo, que es quizá aproximadamente o ya llegando a 500 años antes de la venida de Cristo. Y esta carta está siendo escrita o fue escrita a Judá o a Jacob, como está escrito aquí, después de un exilio, después de que el pueblo o el imperio más bien persiano había tomado control de todo Israel, de toda Judá, y había exiliado o aislados o sacado de su tierra a los judíos aproximadamente 100 años antes de esta carta de Malaquías. Entonces ellos estaban en un exilio aproximadamente 100 años después del regreso. Ya estaban regresando, habían regresado de cautividad de Babilonia, en el año 538. Entonces habían pasado aproximadamente 100 años desde que fueron esclavizados y luego estaban regresando a su tierra. Ya se estaba calmando la escena, y ya estaba en esa calma, se estaba también calmando o limitando o oprimiendo el punto del pueblo de Israel, que era ¿qué? El punto de Israel, el punto del pueblo de Dios desde el principio ha sido para proclamar el nombre de Jehová, para demostrar sobre toda la tierra el poder de un Dios incomparable, de un Dios omnisciente, omnipotente, es decir, que sabe todas las cosas a todo tiempo, está en todo lugar a todo tiempo. Él sabe lo fin desde el principio, Él es eterno.
Él no necesita que nadie le enseñe. Él ha existido. Él es el gran que yo soy. Cuando Moisés le pregunta quién es, él dice, yo soy quien soy. Es decir, no hay nada más aparte de mí, no hay nadie, no hay absolutamente nada aparte, ni nadie, ni otro Dios aparte de mí. Entonces, en este tiempo que ya habían salido de la cautividad, 100 años han pasado y es posible que en ese primer inicio de los 100 años, cuando recién habían salido de la cautividad, había regocijo y había recordatorio de ese Dios todopoderoso, quien podían ver de primera mano, quien les había liberado de este imperio, por lo cual es un recordatorio de esa liberación constante ¿de qué? De esclavitud. Una imagen de una esclavitud. También algo importante para reconocer y para tener en mente es que el templo ya había sido reconstruido. El templo que había construido David y luego en el cual vivía y alababa a Salomón también, fue destruida. Y luego, en este tiempo, fue reconstruida. Entonces ya tenían un templo para ofrecer sacrificios a Dios, a regresar a ese templo donde moraba Jehová y darle el sacrificio gratuito que Él requería, que Él deseaba, en obediencia a Él, en recordar o en recordatorio de llegar al templo a recordar ese pecado que ellos cargaban y ese sacrificio temporal, por lo cual era obediencia en reconocimiento de que aunque el pueblo era pecador o eran pecadores, podrían ser sus pecados cubiertos por sacrificios. Entonces, esa emoción inicial se había desvanecido. La reverencia de llegar al templo a honrar a Dios había disminuido. Y el pueblo y la adoración que ofrecía, ahora, en vez de ser aroma gratuita a Jehová, se ofrendía o se daba de forma mediocre, corrupta e hipócrita. Los sacerdotes eran negligentes. Los sacerdotes llegaban a hacer un trabajo ligero sin recordarse el mero propósito, el sumo propósito por lo cual habían sido llamados como sacerdotes, para ofrendar ofrendas perfectas a Dios por medio del pueblo. Y el pueblo estaba desilusionado. Hermanos, cuando uno lee la carta de Malaquías, uno puede ver algo similar a la iglesia de hoy en día. Después de tantos años de que ha venido Cristo, desde que vino Cristo y resucitó, se parece que la iglesia está en este estado, desilusionado, distraídos. Todo lo que se ha metido a la iglesia ya no es parte de obediencia a Dios, sino que son cosas que se han metido para atraer y para mantener llenas las iglesias. Los pastores hoy en día, es decir, los sacerdotes de ese tiempo, los cuales son pastores ahora, como ya vimos en Gálatas, corruptan a las congregaciones en muchos lugares. Piden dinero y piden cosas para ganancia propia. Viven así como los sacerdotes vivían en ese tiempo. El pueblo se parece ser o estar desilusionado. Pero hermanos, nuestros ojos no se encuentran en lo que hace el resto de las personas. Nuestro llamado es enfocar nuestros ojos en Cristo Jesús, quien es nuestro autor y perfeccionador de nuestra fe. Es decir, que mientras el mundo va de su rumbo y la iglesia va de su rumbo,
Nosotros que tenemos la capacidad de comprender la verdad que es la palabra y indagar las escrituras y honrar a Dios en su respecto, en su verdad, sin alterar ni cambiar lo que dice la palabra, tenemos un trabajo mayor. Y eso es lo que fue el recordatorio de Malaquías al pueblo. Ofrecerían, eso es lo que dice en este primer capítulo, ofrecerían lo que ofrecen a Dios, a su rey. ¿Qué haría un rey si le ofrecieran algo que no era lo que él requería? El rey, quien demanda y merece honra por dirigir y guiar a su reino, y alguien viene delante del rey y le da algo quebrado, una vasija quebrada, un tanque, un galón de vino medio tomado, algo quebrado, lo poco, lo menos. ¿Qué haría el rey? Sintiera deshonra el rey. Sintiera que como burla, es decir, en ver que el rey está haciendo muchas cosas y más, y que el pueblo lo ve como alguien insignificante. Hermanos, Jehová no es insignificante. Jehová es el Dios, el creador, el dador de vida, el salvador, el principio y el fin. Dios no es algo con quien jugamos o con quien tomamos las cosas leves. Malaquías da gran importancia en el iniciar esta carta y nos da el recordatorio de regresar al primer amor o regresar a lo que teníamos en el principio. Y siempre les digo esto, hermanos, que cuando nosotros venimos a Cristo era un momento tan especial. Venimos a Él y es lo que Pedro describe en 2 de Pedro, esos pasos para llegar al amor perfecto. Y dice que cuando viene el conocimiento es el deseo de andar, de estar haciendo, de estar aplicando y viviendo. Venimos a Cristo y decimos, ¿qué puedo hacer? Quiero servir. ¿Cómo puedo involucrarme? ¿Cómo puedo servirte, Señor? Pero después de los años y después de tiempo se desvanece eso. Y muchos podemos decir, pues no, a mí no. Pero en la realidad, a la mayor parte de la iglesia acontece eso. Ese primer amor, ese primer deseo se desvanece. Y venimos como hábito. Y venimos a la iglesia como práctica en vez de devoción. En vez de amor, lo hacemos como algo que se tiene que cumplir. Pero desde el principio Dios dice que Él no quiere sacrificios ni holocaustos. ¿Y qué significa eso si Él mismo había establecido el pacto de sacrificios? Eso significa que mientras que sacrificaban, Él no quería el simple hecho, la práctica de dar y sacrificar un animal. Él quería la sinceridad del corazón, entregar la ofrenda en reconocer que eran pecadores y que no podían cumplir la ley. Y por esa razón inclinaban sus rostros y venían delante de Él. Porque sabían que no hay nadie perfecto más Dios. Es importante, hermanos, ver esto. Y eso es con lo que Malaquías inicia aquí. Esta carta, hermanos, también está llena de muchas disputas entre Jehová y el pueblo, por lo cual se encuentran 6. Los puntos que vamos a ver son 5. Y unos tienen que ver con estas disputas, pero no vamos a ver todas las disputas en detalle, pero es importante reconocer lo que Dios les está diciendo al pueblo. ¿Qué dice Dios? Nuestro mayor
encuentro con Dios, hermanos, es su palabra. Y la palabra nos da ese gran ejemplo a lo que Él estaba diciendo y declarando y preguntando a su propio pueblo. Y estas 6 disputas son estas. La primera disputa es que se cuestiona el amor de Dios. Ellos estaban preguntando si Dios en verdad les amaba. ¿Y cuántos hermanos hoy en día se preguntan y dudan y dicen, Dios en verdad me ama? ¿Lo que tengo en Cristo es seguro? Se cuestiona el amor de Dios y eso se encuentra en capítulo 1, versículos 2 al 5. La disputa número 2 es que se reprende. Dios reprende a los sacerdotes corruptos. En el capítulo 1, versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 9. Y esa es la segunda disputa, reprendiendo a los sacerdotes corruptos que habían contaminado a la devoción en el templo. Número 3 es la infidelidad matrimonial y el divorcio. Una disputa que Jehová trae contra el pueblo porque ya en aquel entonces, 100 años después de la liberación y de la cautividad, y ahora estaban viviendo como que no tenían Dios, como que Dios no existía. Y estaban codiciando y estaban buscando algo más para agradarles. Imagínense, es una imagen tan importante. Pierden la vista y tienen vista corta, que no ven la necesidad de ofrendar y vivir por Dios dignamente, que empiezan a ¿qué? ¿Qué es la primera cosa que se ve aquí? Aparte de lo del templo y de las ofrendas y de los sacrificios, ¿qué acontecen en el hogar? Los hombres empezaban a divorciar sus esposas, a dejar sus esposas para buscar a mujeres que les agradaran en su carne. Entonces había un surgimiento grande de divorcio, de infidelidad. Y Dios les está diciendo que regresen a sus esposas, de no ser infieles a sus esposas. Y como vamos a ver más enseguida en uno de los puntos, infidelidad y matrimonio no es simplemente un hecho y un pacto entre dos personas, sino que es un pacto que entre Dios y dos humanos, un varón y una mujer, una hembra, y entre Dios, por lo cual es un pacto eterno, un pacto hasta que la muerte los separe. No hay fin en ese pacto. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios así lo quiso? Sí, pero también porque representa el pacto mismo de salvación. Demuestra la unidad también entre la deidad de Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que aunque son 3 personas, son indivisibles, no son divisibles, no se dividen, no son 3, es un Dios. Es uno. Por la razón que al hombre y a la mujer le dice, los dos se harán o convertirán en uno solo, en una sola persona. Imagínense, 2 personas, uno solo, eso no tiene sentido. Sí, pero Dios existe de esa forma. Él es así. Y Él ha establecido también para recordarnos de un pacto no de esta tierra, un pacto de quién es Él. Y esa es la razón que infidelidad, aparte de ser tan derrumbante a una familia, más grande es una imagen del amor de Dios. El cuarto punto también, disputa, es que se cuestiona la justicia de Dios. El pueblo empieza a discutir, a cuestionar la justicia de Dios. Empieza a dudar y decir que quizás Dios no es justo. Y eso es el capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3. Y luego
La disputa 5 son los diezmos y ofrendas, que empezaban a vivir en codicia, ser codos y no dar lo que Dios merecía, no dar como Dios requería. Y en aquel entonces había un diezmo, por lo cual era 10% y era un impuesto porque el pueblo de Judá era un ¿qué? Una teocracia. Es decir, que el gobierno o lo que es gobernante en ese país o en ese pueblo también es la religión. Como hoy en día hay varios países islámicos que son teocracias. El gobierno se basa en las leyes de la religión de Islam, los musulmanes, y también es la religión. Los judíos son la misma cosa. Los israelitas, se gobernaban por la palabra, el Torah, la palabra de Dios, por lo cual era la ley del pueblo, pero también era la religión de ellos. Entonces ellos tenían que diezmar su porcentaje a Dios, 10%, y luego había otros porcentajes que tenían que dar al pueblo, que en total se sumaba todo a 28% de su dinero, era para el gobierno, incluso el 10% del diezmo. Por lo cual también vamos a ver que ahora bajo la gracia, y vamos a ver que aún en el diezmo, era una imagen para demostrar que el hombre era tan fijo en la certeza de Jehová que diera su 10% porque no iba a preocuparse sabiendo que Jehová proveía por ellos. Entonces ellos podían decir, voy a dar mi 10% porque sé que Jehová provee. Jehová es mi Dios y Él ha proveído siempre. Y en amor ofrendar ese 10%. Nunca ha sido de que por ley, aunque sí fue ley, nunca era requerimiento por simplemente dar. Era todo, y todo tenía que ser ¿con qué? Con amor, con dignidad, con deseo de vivir bajo los requerimientos que había establecido Jehová. Y la disputa número 6 es el orgullo contra el temor de Dios. El pueblo se había convertido a un pueblo orgulloso que decía que no necesitaba a Dios. Y también era orgulloso en el sentido de que teniendo a Jehová en sus vidas, no lo tenían como suficiente. Y buscaban otras cosas para satisfacer esa suficiencia. Por lo cual, hermanos, ¿cuántas cosas o qué hay que sea más suficiente que Dios? Nada. Y así estos puntos, hermanos, también dirige todo a nuestra vida como hijos de Dios. El amor de Dios que se reveló mediante Cristo y detrás de Cristo Jesús, por medio más bien de Cristo Jesús, los sacerdotes corruptos, por lo cual somos llamados, y cada uno de nosotros dice la palabra, que somos ¿qué? Real, sacerdocios. Nosotros, cada uno de nosotros somos real sacerdocio, somos sacerdotes para Cristo, para Dios. Entonces cada uno de nosotros no podemos decir, pues Él es el pastor, Él es el que va a tomar cuenta, Dios le va a dar cuentas, o Él va a dar cuentas a Dios. Cada creyente es sacerdote, real, dice, sacerdote, no temporal, real, es decir, sacerdotes eternos en el reino de Cristo. Infidelidad matrimonial. Somos llamados a amar a Cristo desde el principio hasta el fin. Como dice Pablo en Gálatas, tan pronto se han desviado del Evangelio. Si podemos ver los patrones que se encuentran en el Antiguo Testamento y en la vida del creyente, tan pronto han reemplazado la suficiencia y la justicia de Dios. No tenemos corazones abiertos para amar a Dios primero y luego a nuestros prójimos, que surge de amar a Dios.
el orgullo. Hemos crecido fríos como hijos de Dios, tanto que no tememos o tenemos reverencia por Dios, quien nos ha salvado, quien nos ha dado su propia vida, su propio sacrificio. Entonces, estos son los temas principales de esta carta. La fidelidad al pacto. ¿Y de quién pertenece la fidelidad primero? Sobre todas las cosas, la fidelidad al pacto es la fidelidad de un Dios que no cambia. Un Dios que dice y cumple. Y nosotros estamos tan contaminados de la mente, si es la manera apropiada de describirlo. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados por personas, incluso hijos de Dios, incluso creyentes, incluso en el trabajo, incluso en el hogar, de palabras que se proclaman: vamos a hacer esto, voy a hacer esto por ti, y no se cumplen. Tanta pérdida de palabra o de pacto humano que cuando escuchamos el pacto de Dios es tan difícil aceptar y comprender algo que es tan fácil, que Dios cumple sus promesas. Algo muy simple para no entrar en profundidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado: ahorita voy a lavar los trastes, voy a sacar la basura? Y que no se cumple. En lo más pequeño no guardamos nuestra palabra. Los niños limpian sus cuartos: ¿qué? Ahorita lo voy a limpiar. Y los papás llegan 2, 3 horas, aún 8 horas después, y el cuarto sucio. Ahí donde se guardó la palabra, no se pudo guardar. En lo más mínimo no se puede guardar. Se puede guardar, pero batallamos. Entonces, ¿cómo sería que nosotros somos completamente fieles a Dios y que la salvación depende de nosotros si la fidelidad pertenece a Cristo? La fidelidad que Él cumplió en la cruz pertenece a Él. Es decir, que nosotros somos infieles, pero Cristo sigue, Dios sigue fiel para con su pueblo. Y eso para recordarnos que no nos desanimemos aun cuando nos sentimos lejos, aun cuando hemos batallado o caído, tropezado en algo. La fidelidad es de Dios, pero nosotros, en reconocer que la fidelidad es de Dios, debemos de amar a Dios como Él mismo nos ama y nos amó en entregar su propia vida por nosotros. Es el primer tema principal. Segunda es adoración corrupta. Venimos con adoración leve, con corazones así de otro día de iglesia, otro día, otro viernes, otro domingo, otro estudio bíblico, otro sermón. ¿Dónde se encuentra nuestro corazón cuando adoramos a Dios? Y como repito y repetiré, constantemente, quizás hasta que muera, ¿qué es la adoración? Adoración no es simplemente cantar, hermanos. Adoración no es aplaudir solamente, no es levantar panderos, no es tocar instrumentos solamente. Esos son formas de adorar, de alabar. Pero ¿qué es adoración verdadero? Es corazón dispuesto. Es corazón que reconoce su posición en Cristo Jesús, que no tambalea ni duda la suficiencia de la cruz. Adoración sin corrupción es amor que, aunque imperfectos nosotros somos diariamente, reconocemos la validez, la suficiencia, lo tan grande que es nuestro Salvador. Nosotros somos llamados a adorar con corazones sinceros. La adoración son labios que proclaman su nombre. Hermanos, es la razón que cuando cantamos y tocamos instrumentos y le rendimos adoración al Señor, se llama adoración en primer lugar. Porque estamos proclamando ¿qué? Que Cristo es el Señor, que Cristo salva.
porque sin esas palabras, sin esas letras, no es adoración. La razón que la música mundana, la música del mundo no es adoración a Dios. ¿Por qué? Porque está enfocado en lo del mundo, en lo que es temporal, en lo que es terrenal. Adoración, cantos se llaman adoración por la razón y motivo de que estamos proclamando a Cristo como Rey, como Señor, como fiel Salvador. Pero adoración es en todo lugar, a todo tiempo, porque como la palabra dice, a la iglesia, cada uno de nosotros somos real sacerdotes, cada uno de nosotros incluso también somos ¿qué? Ya somos los templos de Dios. ¿Y qué estamos haciendo con nuestras vidas y acciones? Ofreciendo sacrificios vivos o amargos a Dios. Entonces los sacrificios fueron cumplidos, el sacrificio fue cumplido en Cristo, pero ahora nosotros sacrificamos y damos sacrificios de loor a Dios o amargos a Dios. Somos los templos ahora vivientes de Dios, donde no tenemos que buscar a Dios en un lugar, en un encuentro, pero que Él mismo mora y nos ha ungido cuando vinimos y fuimos bautizados en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Él, cuando fuimos bautizados en Él, reconociendo nuestra necesidad de un Salvador y del perdón de nuestros pecados, fuimos ungidos, dice Pablo en 1 Corintios. Y también dice 1 de Juan, que fuimos ungidos por medio del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu entró a nosotros y mora en nosotros. Nosotros por esa razón somos los templos. Entonces, también otro tema es injusticia social. Una injusticia es que se encuentra en el cual el mundo se encuentra como que no hay justicia. ¿Cuántas protestas se encuentran porque sentimos que no hay justicia por ciertos temas, ciertos enfoques en esta tierra, en este mundo? Desde siempre han existido marchas, protestas en contra de gobiernos por injusticia. Pero la injusticia no se encuentra en intentar resolver algo que no tiene fin. Porque mientras que existamos en esta tierra y exista el pecado, no hay fin a injusticia. Pero Dios no es el quien es injusto, sino que la tierra y el hombre es injusto y necesita de un Dios justo. Por lo cual el mundo se encuentra como se encuentra porque no hay justicia. Hay pecado. Pero el que se encuentra en Cristo Jesús ha recibido justicia perfecta en Cristo. Obediencia sincera es otro punto por encima del ritual, como ya mencionamos. Otro tema es justicia de Dios y el día del Señor, que Él pronto va a regresar. Puede ser ahorita, puede ser en este segundo, puede ser mañana, puede ser en un año, puede ser en 100, puede ser en 500. La venida del Señor de todos modos está cerca y la justicia es de Él, y mientras no se ve en esta tierra, nosotros hemos visto la justicia, quien es Cristo, quien es recibido también de Cristo. Por lo cual sabemos que Él viene para establecer su reino, por lo cual vendrá justicia y juicio para todo hombre. Y eso, hermanos, para el creyente es esperanza y para el incrédulo es de temer. Un mensajero por venir es otro punto, otro tema aquí, por lo cual fue enviado el mensajero, quien era Juan el Bautista, y luego a Cristo. El último punto o tema es refinamiento futuro y juicio final, como ya mencionamos. Así es que ya para terminar, porque apenas llegamos a estos 5 puntos que vamos a ver en el libro, y estos 5 puntos prácticos de Malaquías son estos. Número 1, no demos a Dios nuestras sobras, lo que sobra. Honrémoslo con lo mejor. Número 2, guardemos nuestro matrimonio o nuestros matrimonios. La fidelidad le importa a Dios porque la fidelidad demuestra a Dios. Número 3, Dios no requiere religión falsa ni acusaciones injustas.
Número 4, reflejemos en nuestras vidas nuestra confianza y reverencia por Él. Y número 5, preparemos nuestros corazones en cada momento, porque el Señor viene con juicio y también con sanidad eterna, es decir, gloria. Amén. Esos son los 5 puntos que vamos a ver en esta carta. Eso fue un breve resumen de los temas importantes, de lo que debemos de ver y fijar, de lo que debemos de estar esperando. Y son importantes todos estos puntos. La reverencia por Dios, cómo nos conducimos delante de Dios, porque lo que demuestra toda la carta de Malaquías es un desligarse de la necesidad de Dios o de la atención de fijar los ojos en Dios, lo que para nosotros es fijar, mantener nuestros ojos en Cristo que está a la diestra del Padre, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Entonces, para nosotros de fijar, mantener nuestros ojos fijos en el Dios viviente. Pero si no existe eso en nuestras vidas, hermanos, si venimos con ese hábito, qué severo sería, o es más bien, lo que no se ve. Porque si eso, lo que dice Malaquías aquí, lo que estaban ofreciendo a Dios es algo público. Y eran animales con piernas o con pies quebrados, patas quebradas, enfermos, no perfectos, con manchas, con arrugas, no lo bueno, no lo puro. Es señal y da a conocer a nuestros corazones y la intención de nuestros corazones y cómo nos conducimos en privado. Es importante, hermano, reconocer eso. Esas ofrendas que le ofrecían a Dios fue lo público, fue lo fin, y eso es lo que estaban ofrendando. Entonces eso demuestra lo interno, dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra mente. ¿Estamos distraídos? ¿Nos hemos olvidado del pacto de Dios? Esta carta es un recordatorio para nosotros como iglesia a recordarnos de ese amor fiel de Él. Ese pacto que fue cumplido y aún ha de ser cumplido en el último día, en el día de gloria. Y de nunca desligarnos de Él, de guardar nuestros matrimonios, de guardar la fidelidad, esposo a esposa, esposa a esposo, y de tener reverencia delante de un Dios vivo y eterno para siempre. Porque si nosotros, tan débiles, ni podemos ver lo que es físico, un sol, más grande es Dios. Por lo cual la palabra dice, nadie puede ver a Dios y ¿qué? Y vivir. Pero el mundo ha recibido al Mesías, ha visto a Dios encarnado. Y eso es el acceso a poder estar delante de Dios por toda la eternidad, si creemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, tantos puntos para reflexionar, para reflejar, y les pido también que en sus hogares también, pues lean la carta de Malaquías para estar preparados a lo que vamos a estudiar en las semanas que siguen. Así les pido que se pongan de pie y vamos a orar, vamos a ser despedidos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias en este momento por esta breve introducción a tu palabra de Malaquías, tu carta, tu profecía dado a tu pueblo por medio de Malaquías, Señor. Tantos recordatorios, tantos llamados a tu pueblo de recordarnos de tu amor, de tu fidelidad, de tu pacto inquebrantable que tú estableces con ti mismo, que nadie puede corromper.